Es necesario valorar el trabajo de todas esas personas que ejercen el periodismo en nuestro país. Es importante cuando desde el poder político se busca descalificar el trabajo periodístico que incomoda. En tiempos de desinformación, de la inteligencia artificial generativa, humanizar el periodismo es fundamental. Porque detrás de un reportaje o una investigación hay personas que se esfuerzan por construir un mejor país y también por llevar el sustento a casa. El Premio Nacional de Periodismo hoy se consolida como un contrapeso a esta constante descalificación. Hoy, en medio de los medios, platicamos con Bruno Hernández Levy, presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Bienvenidos al Observatorio Mexicano de Medios. Hoy, en estas conversaciones que estamos teniendo entre medios, me da mucho gusto darle la bienvenida y platicar con nuestro amigo y compañero Bruno Hernández Levy. Él es jefe de Departamento de Cultura Digital de la Universidad Autónoma de Morelos, ha sido jurado, es actualmente también jurado del Premio Nacional de Periodismo, presidente actualmente de este jurado y es experto en el diseño, desarrollo e implementación de cursos presenciales, híbridos y virtuales en las áreas de innovación, tecnología, comunicación, periodismo dentro y fuera del país. También coordina equipos multidisciplinarios, es experto en producción de recursos educativos digitales en contexto con recursos limitados y en la gestión del sistema de información académica, divulgación y proyectos de cultura digital en general. Más allá de todo esto, te quiero dar mucho la bienvenida, te agradezco mucho tu participación, Bruno. Él viene hoy a contarnos del Premio Nacional de Periodismo que hoy en 2024 va a premiar a todos los trabajos de 2023. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muy contento de estar aquí contigo y pues con las audiencias para que podamos platicar tanto del Premio Nacional de Periodismo, pues como qué es lo que está pasando con el periodismo en México y qué pasó durante 2023, que será lo que estaremos viendo en esos trabajos. Muy bien, Bruno, de entrada, bueno, platicamos un poquito del Premio Nacional de Periodismo 2023. ¿Cómo estamos en tiempos? ¿Cuáles son la fecha límite para participar? ¿Cuándo dan los resultados? ¿La premiación? Claro que sí, pues la convocatoria siempre es abierta a todos, es una convocatoria, estamos llamando a todas las personas que hicieron periodismo, que hicieron piezas periodísticas durante 2023, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Lo importante es que las piezas hayan sido publicadas, entonces no importa si son periodistas profesionales o periodistas en formación, lo importante es que si su pieza fue publicada, pues la pueden mandar. Tenemos 8 categorías, como los años anteriores. Estas 8 categorías van de caricatura, fotografía, y en fotografía es importante recordar que es tanto pieza como fotoreportaje. Periodismo multiplataforma, que cambia un poco del año pasado. Se hablaba más de multiformato, ahora el enfoque más es hacia la parte de las plataformas. El reportaje, la entrevista, la crónica u otras formas de periodismo narrativo, periodismo científico y cultural y el periodismo de opinión y análisis. Estos trabajos los pueden proponer tanto los mismos autores como sus medios, como instituciones e incluso gente de la sociedad civil que diga, me parece que este es un muy buen trabajo y debería ser premiado y reconocido, también lo pueden proponer. Estamos ya en la recta final de la convocatoria. Esta convocatoria se cierra un día después de la elección. La elección es el 2 de junio, el domingo 2 de junio. El lunes 3 estamos nosotros ya terminando de recibir los últimos trabajos y hacia la medianoche de ese día, de esa jornada, estaremos concluyendo la recepción de los trabajos. Ya es muy cerquita. Luego, pues tendremos este tiempo para revisar esos trabajos entre las 22 personas que integramos el jurado. Estaremos revisando muy a detalle cada uno de los trabajos. El año pasado llegaron más de 1,000 trabajos, un poquito cercanos a 1,100 trabajos. Esperamos que este año lleguen pues más, ojalá. Esperamos ver muchos más trabajos que lleguen a esta convocatoria. Y bueno, pues esos se empiezan a trabajar. Después hay una segunda parte donde ya vamos discutiendo los cara a cara, digamos, entre todo el jurado, vamos discutiendo estos trabajos para finalmente tener los resultados el 15 de octubre. Este 15 de octubre estaríamos nosotros presentando estos resultados en una conferencia de prensa normalmente
próximamente y los premios los estaremos dando ya a las personas que hayan ganado los premios el 12 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Muy bien, Bruno. Tú comentabas, bueno, veo de entrada el grueso de las categorías, pues son los géneros del periodismo, ¿no? Aunque hoy también se está incluyendo este tema del periodismo multiplataforma. Muy interesante esto porque por ahí de repente se premia o se habla de periodismo transmedia, ¿no? Transmediático, todas estas cosas, y me parece que es muy atinado esto de multiplataforma, abraza mucho más las nuevas narrativas que se están dando. Y en ese sentido, preguntarte, hoy que se suman, ¿no? Nuevos formatos, nuevos lenguajes, nuevas narrativas, ¿se han sumado criterios en la evaluación, ¿no? Por ahí revisábamos la página del Premio Nacional de Periodismo y pues te habla, digamos, de las características propias de los géneros periodísticos que se estarían premiando, pero ¿se han sumado nuevas categorías, perdón, nuevos criterios para calificar, para valorar estos trabajos que se ven hoy en narrativas que pueden incluir, me imagino, TikToks, ¿no? Algún tipo de videos que ya no es solamente el reportaje escrito como tal, como se venía haciendo durante muchos años en las premiaciones. Es decir, ¿se han sumado nuevas Así categorías? es, por ahora. Claro, pues ahora lo que hemos hecho es, claro, esta parte, por ejemplo, la reformulación justamente de periodismo multiplataforma, porque originalmente se consideraba como multiformato, pero la idea es que sean estas propuestas donde la gente puede presentar digamos, como una pieza periodística por varias vías y con distintas formas, pero eso no significa que en las otras, que son las de digamos, de los géneros tradicionales como reportaje o entrevista, no pudiéramos tener piezas que fueran publicadas en TikTok o en cualquier otro lado con estos formatos más cortos, ¿no? Que pues no, normalmente ahorita ya está impulsando sobre todo TikTok el hecho de que se vayan colocando piezas más largas, pero incluso si encontráramos piezas cortas que representan bien, o sea, que están bien trabajadas en términos de género, también están consideradas. Si bien tú lo vas a ver en los criterios, vas a ver que los criterios son como un tanto amplios y generales. La idea un poco de que los criterios los dejemos con esa amplitud es justamente abrir la puerta a que puedan entrar distintas propuestas, no solamente las tradicionales escritas o que habían llegado en los últimos años, que eran como de video, digamos, hecho para televisión o piezas hechas para radio específicamente, ¿no? Entonces, sí está abierta la puerta a todos. Los criterios todavía no hemos hecho, me parece, y eso tal vez será trabajo de este jurado. Normalmente cada jurado le deja como legado al siguiente jurado una adecuación o nociones de mejora de estos criterios de evaluación. Por ejemplo, podemos destacar entre la emisión anterior y esta que una de las herencias del jurado 2022 fue la inclusión como tema transversal de la perspectiva de género. La perspectiva de género no estaba considerada dentro de los criterios de evaluación y ahora forma parte de uno de los criterios transversales de evaluación. En términos, te digo, ya de formato, realmente no se ha hecho, digamos, como ninguna adecuación especial, pero muy probablemente el jurado de este año tendrá que dejarle al siguiente incluso criterios que tengan que ver con uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y platícanos un poco justamente del jurado. Veo que hay especialistas, ¿no? Personas especialistas, tanto desde las universidades, ¿no? Como desde las redacciones, personas periodistas. Es un jurado amplio y ponerse de acuerdo debe ser todo un reto, ¿no? Sin duda, poner de acuerdo a 22 personas es complejo. Además, son 22 personas que vienen de estados distintos, son de distintos estados de la República, vienen de distintas formaciones, porque no todos son periodistas. Algunos sí se dedican al periodismo, otros, por ejemplo, tenemos ahí a César Gabriel Fonseca, que es jefe de información, por ejemplo. Pero también tenemos a gente que son pues, académicos, ¿no? De distintas universidades. Tenemos también a gente que se desempeña, por ejemplo, en áreas de comunicación universitaria, con el caso de Michelle Onofre. Porfirio Patiño, por ejemplo, que es coordinador general de producción en Aristegui Noticias. Por ejemplo, Porfirio trae una perspectiva muy interesante porque él trabajó mucho tiempo con corresponsales en el extranjero.
¿no? O con corresponsales que trabajaban para el extranjero también. Entonces, por ejemplo, este tema de su visión de las corresponsalías aporta a la visión que podamos tener en colectivo, ¿no? Tenemos también ahí a Sandra Romandía, por ejemplo, que fue cofundadora de Opinión 51, que ahora trabaja, tiene programa en el Heraldo Radio, programa diario. Tenemos a Verónica Veloz, que además de ser ahora directora de Mexiquense Radio, pues también es coordinadora de la unidad de posgrado de investigación de la Escuela Carlos Septién García, ¿no? Tenemos por ahí fotoperiodistas, ¿no? El caso de Gerania, el caso de Alejandra Regla, por ejemplo, también de Colima, que también son fotoperiodistas. Normalmente estos grupos los vas a encontrar con gente que se dedica a la fotografía, al cartón o caricatura política. Vas a encontrar a muchos que hacen periodismo de investigación, pero también, pues como decíamos, a gente que está en las áreas académicas. Este año también tenemos, por ejemplo, a Agustín Ávila, que él es coordinador de la Unidad de Divulgación y Difusión del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que está ubicado en Morelos, ¿no? Y pues bueno, pues tenemos estas pues cuestiones como muy amplias. Carlos Saldaña, por ejemplo, que él es artista visual y documentalista de la UAM. En fin, como puedes ver, efectivamente tenemos desde esta gente que trabaja en las redacciones de los medios hasta gente que trabaja en la academia, pero con respecto a estos temas que tienen que ver con comunicación y normalmente comunicación más cercana al periodismo. Oye, y bueno, además tú ya has sido jurado en otras ediciones y ahí un poquito platicando de tu experiencia, ¿por medio cuántos trabajos reciben? ¿Cuánto llega? ¿De qué volumen es la participación de las personas? Más o menos, sí, pues es una buena participación, fíjate, más o menos recibimos unas 1,000, más de 1,000 participaciones. Cada año siempre son más de 1,000, o sea, no, menos de 1,000 no llegan. Llegan más de 1,000. Normalmente, por ejemplo, llegan, haz de cuenta, como unas 1,400 o algo así, o 1,300, pero hay varias que se tienen que ir decantando porque eventualmente pasa que la gente manda el trabajo, pero no leyó las bases o no leyó bien la convocatoria y entonces coloca el trabajo en una categoría donde no va, ¿no? O coloca el mismo trabajo en, como en 3 categorías, ¿no? En Se fin, o sea, pega, como ¿no? que hace este tipo de cosas. Que lo que sí se puede hacer es colocar 3 trabajos diferentes en 3 categorías diferentes, ¿no? Eso sí Ujú, puedes claro. hacerlo. Incluso a veces nos ha pasado que en una misma categoría te mandan 3 trabajos diferentes. Eso no pasa nada. El problema está en que me repitas la misma en distintas, categorías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí pues los trabajos se van limpiando. También hay algunos que no son accesibles, ¿no? Porque cuando uno entra a la página periodismo.org.mx, en la parte donde ya está el registro, pues le piden a uno que coloque, por ejemplo, el vínculo. Cuando hay materiales, tú sabes ahora que tienen esta especie de muros de paga que le llaman, ¿no? Claro. Y que bueno, que no son accesibles a menos de que tengas el pago al medio. Entonces, lo que se pide normalmente es que coloquen la pieza por fuera, digamos, que la coloquen en un drive y que nosotros podamos acceder a ella, ¿no? De tal manera que no haya problema de acceso. Entonces, a veces pasa también que no se puede acceder a ella, se trata de contactar al autor, pero el autor o la autora no responde. Entonces, pues también eso se van quitando, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde más o menos estamos por ahí de los 1,100, ¿no? Más o menos 1,100 trabajos, que no es menor, ¿no? Es un volumen bastante grande. Sin embargo, nos parece que siempre lo ideal es que nos lleguen el mayor número de trabajos posible. O sea, creemos que así, habiendo 365 días, 24 horas de generación de contenido en México, en un país tan grande, tan diverso, con tanta población, pues muy seguramente tendríamos que tener muchos más trabajos que lleguen. Pero bueno, más o menos es lo que llega. La primera etapa es una etapa donde cada jurado, a cada una de las personas que conforman el jurado, se les asigna, bueno, ellos, cada quien escoge, pero digamos, se escoge y se asigna 3 categorías para revisar completas, cada quien. Y entonces vamos revisando, obviamente cada categoría termina siendo revisada por 5 personas, más o menos, en el caso ahorita de que tenemos 22 jurados, más o menos así, y se revisan todos los trabajos. De toda esa revisión, cada jurado va a escoger unos semifinalistas. Y esa parte ya donde se escogen esos semifinalistas, se hacen unas bolsas de más o menos el 10% del total de trabajos que entraron. Es decir, se filtran de esos 1,000, 1,100, nos quedan más o menos como unos 100, 110, ¿va? Más o menos. Entonces ahora de esos 100 o 110, nos reunimos durante 8 días
normalmente consecutivos. Bueno, la última vez fueron 4 días, luego descanso y luego otros 4 días, porque son sesiones de, pues, muy intensas, ¿no? Nos reunimos ahora por videoconferencia, antaño se hacía presencial, ahora desde la pandemia y así se quedó y además, pues muy bien para, en términos del jurado de que pueda representar a todo el país, es mucho más Claro. fácil. Entonces hacemos estas jornadas largas de 8 días, donde nos reunimos normalmente por las noches, nos conectamos en videoconferencia, cogemos todas estas piezas que quedaron como semifinalistas de cada una de las categorías y entonces de esas escogemos las que consideramos que quedan como finalistas, ¿no? Y de ahí de esas que quedan como finalistas tenemos la misión en esas mismas sesiones de identificar cuál es la pieza ganadora, ¿no? Cuál es la pieza que en esa categoría tiene que ser la ganadora del Premio Nacional de Periodismo. Entonces, esa parte yo creo que es una de las partes más ricas porque justamente, como bien lo decías, con la diversidad de jurado que tenemos, pues eventualmente nos pasa que hay gente que viene de radio y entonces te va a decir, no, no, es que la pieza radiofónica está genial y las otras están bien, pero la pieza radiofónica es genial, ¿no? Tienes otra gente que está más cercana, qué sé yo, ¿no? A otro tipo de formatos y Formato. entonces te va a decir, no, no, es que esta otra tal cosa, ¿no? Luego también, por ejemplo, cosas que son muy interesantes ahí, platicaba en otras entrevistas, es que nos pasa, por ejemplo, mira, te cuento el ejemplo de un trabajo que ganó en años anteriores, que era uno que se llama Jódete Cáncer, ganó una mención honorífica. Y ahí mucho de la evaluación tenía que ver, claro, con la calidad estética e informativa de las fotografías que formaban el fotoreportaje, pero también una parte que fue muy importante fue entender cuál era el proceso que tuvo que seguir la fotógrafa para poder acercarse a la gente, para poder tomarle la fotografía, para poder lograr ese material, ¿no? Y gran parte de eso se logra gracias a que tenemos pues justamente jurados que vienen de distintas áreas y de distintas formaciones que nos permiten entender también no nada más el producto resultante que tiene el impacto por el producto mismo, pero también el proceso que implica la parte de atrás. Pasa también con algunos reportajes o crónicas, por ejemplo, por ahí con alguna crónica que hablaba sobre cómo una familia tuvo que ir a recoger al cuerpo de su familiar al norte del país y llevarlo hasta Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Y ahí, pues, el trabajo de la periodista que acompañó a la familia en todo el trajín desde que estaba en el norte, tramitando todo el tema, luego los acompañó por todo el camino hasta que llegaron y sepultaron, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí también el involucramiento del periodista con la pieza que está armando, ¿no? No, no todo es un periodismo de gabinete, no todo es un periodismo Claro. de escritorio de que desde aquí veo a ver qué están reportando los demás compañeros o me llega un reporte por acá y armo algo desde mi escritorio, ¿no? Todo eso son el tipo de cosas que también ahí se ponen como, se pone atención, porque además muchos de los compañeros, dado que es un gremio muy se comunica muy bien entre ellos. Muchos conocen cuáles son las formas de trabajo de los compañeros, ¿no? Entonces, también eso se pone a consideración, se pone ahí en la mesa, se platica. Y eso la verdad es que es padrísimo, ¿no? O sea, son como esos momentos donde aprendes mucho, donde son, yo creo que hasta, digo, lamentablemente todas esas las hacemos por razones de digamos, de lograr el trabajo lo mejor posible, las hacemos cerradas, pero si esas Claro. eventualmente se convirtieran en sesiones abiertas, sería padrísimo porque aprende uno mucho de las distintas formas de ver al periodismo, ¿no? O sea, el periodismo siempre va a tener muchas formas diferentes de ser abordado y muchas maneras de hacerse, ¿no? El hacer periodismo en México se hace de muchas maneras, con muchas visiones, a partir de la personalidad de cada una de estas reporteras, reporteros, periodistas ya de largo aliento, jóvenes, ¿no? Que están ahí trabajando todos los días y que están generando las piezas informativas que al final son las que estamos leyendo, ¿no? Sí, sí, tanto valor tiene el resultado como el proceso, ¿no? En cualquier investigación periodística. Y bueno, me imagino que como presidente te toca, bueno, generalmente los jurados es así, el presidente tiene ese voto de calidad, ¿no? Ya cuando no se terminan de poner de acuerdo entre dos super trabajos, pues te podría tocar la opción de dar ese voto de calidad. No es una decisión fácil nunca, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado a Ujú. eso? ¿Qué criterio te termina empujando a decir entre dos súper buenos trabajos, a cuál, ¿no? Ujú. Fíjate que no ha sido necesario. He estado yo como jurado 3 años y como presidente este es el segundo año. Y Ok. hasta ahorita no ha sido necesario hacer el tema de voto de calidad. Normalmente se logra la mayoría. Eh,
y se busca que se logre la mayoría, es decir, damos las vueltas que sean necesarias, o sea, discutimos lo que sea necesario hasta que alcancemos una mayoría. Y si nos tenemos que ir a una siguiente ronda de votación, volvemos a ver los objetos, volvemos a decir, ya, si ya nombramos cuáles son las cosas fabulosas que tiene cada uno y otro, seguimos viendo cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué uno tiene que ser Premio Nacional de Periodismo y el otro no. Siempre habrá algún rasgo adicional que llevará a que la balanza se vaya más hacia un lado. Cuando no lo hemos logrado del todo, cuando queda esta cosa de, híjole, le hubiéramos dado algo más, siempre tenemos la opción de darle una mención honorífica a otro. Entonces, lo que hacemos es eso. Tenemos un muy buen trabajo, que fue el caso, por ejemplo, en fotografía del año pasado, no, del año antepasado, donde tuvo esta chica, ahorita no me acuerdo, de Agencia Cuarto Oscuro también, por una fotografía muy hermosa que tomó en el Zócalo de la Ciudad de México, y al mismo tiempo Sashanka Gutiérrez, que tenía este fotoreportaje de Jódete Cáncer, que era muy bueno también. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿aquí cuál? Entonces el jurado decidió que por pieza iba esta primera foto de una sola pieza, y luego pues la mención honorífica al otro trabajo, ¿no? Entonces, no es una cuestión fácil, ¿no? Porque al final, pues tienes que estar teniendo los criterios muy a la mano. Muchas veces nos vamos con cuestiones que van hasta, ya cuando ya llegan a un punto de decisión entre dos objetos, es allá los detalles más, o sea, nos metemos mucho más al nivel de detalle, ¿no? Entonces ya empezamos a decir, bueno, a ver, ¿dónde falla uno, dónde gana el otro, ¿no? Y ahí es donde más o menos pues nos ponemos, pero hasta ahorita, cuando menos hasta ahora, tal vez este año sea diferente, pero hasta ahora no ha sido necesario usar el voto de calidad que sí está reglamentado que tiene la presidencia del jurado. Ujú. Bueno, eso es un gran esfuerzo, es un trabajo titánico, bueno, desde filtrar de 1,400 trabajos, desde recibir, bueno, esto es un trabajazo, y todo este gran esfuerzo, ¿no? Finalmente se debe de transformar en un impacto, ¿no? Y aquí quisiera yo hablar un poquito en el entorno del Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Se viven tiempos complicados para el ejercicio del periodismo, ¿no? Ante sobre todo las descalificaciones que desde todos los órdenes de gobierno, desde todas las fuerzas políticas, no particularizo en general, ¿no? En el mundo hay una tendencia, ¿no? Muy complicada a deslegitimar el ejercicio del periodismo, ¿no? En función de las conveniencias, ¿no? Y por lo tanto está resultando, pues, muy importante hacer visible el esfuerzo de todas estas personas que con sus trabajos pues nos dicen esto es hacer periodismo, ¿no? Hoy en día esto es hacer periodismo. Entonces, ¿qué tanto puede impactar el Premio Nacional de Periodismo en esta intención de visibilizar el esfuerzo de las personas periodistas? Yo creo que es muy importante esto que planteas y por muchas razones. Mira, además de que tenemos el tema del embate constante de tratar de descalificar el trabajo de la gente que hace periodismo, también tenemos constantemente un alejamiento de las audiencias, sobre todo de los medios tradicionales. Es decir, las audiencias han dejado de creer a nivel mundial, esto no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo, gracias a pues estas dinámicas que se han dado de desinformación y de malinformación. La gente está creyendo más en el mensaje que te reenvió, de un mensaje reenviado 1,000 veces que te reenvió tu tío o tu tía o tu primo o tu prima o tu vecino o tu vecina, ¿no? Creen más en eso que en lo que es un trabajo hecho con rigor periodístico, habiendo revisado las fuentes, habiendo cotejado los datos y habiendo construido una pieza que pues requirió el trabajo a veces de muchas personas. Hoy con el periodismo colaborativo es este trabajo que hacen muchas personas de distintas disciplinas para poder entregar una pieza periodística, ¿no? Entonces, uno de los primeros desafíos que tenemos es justamente este tema de la credibilidad, donde la gente empieza a creer más en cosas que no sabe de dónde vienen, a tener más credibilidad sobre el trabajo de lo que sí saben de dónde viene y cómo se hace. Entonces, me parece que el otorgar el Premio Nacional de Periodismo permite a las personas observar, ver que efectivamente en México se hace un gran periodismo. Es decir, claro, es cierto, en México hay periodismo también de muy mala calidad e incluso periodismo hecho casi como un artículo digamos, es como un artículo de venta, como una cuestión que se compra. Por ejemplo, ahora nos pasa Utilitario. mucho en términos electorales.
que se compra pues para generar publicidad, ¿no? Se cubre, se hace pasar como si fuera una revista o como si fuera, qué sé yo, un medio digital serio, pero en realidad pues sabemos que son medios que nacen y crecen muchísimo durante estos tiempos electorales y después desaparecen porque su fin último era un fin de propaganda, no era un fin periodístico. Entonces, tenemos esa coexistencia, ¿no? Entonces, dado que tenemos esa coexistencia, parte muy importante es mostrar el trabajo. Mostrar el trabajo implica mostrar también a las personas que hacen ese trabajo. Cuando hacemos la premiación, es un momento muy bonito y el año pasado fue particularmente especial porque ya la pudimos hacer presencial, completa, digamos, y esta entrega que se hizo de manera presencial nos mostró, por ejemplo, poder tener esperanza en el futuro porque había mucha gente joven, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, no, es que ya con todo lo que hay ahora, ya seguro el periodismo ya va a desaparecer porque ahora todo lo van a hacer las computadoras y ya para qué necesitamos periodistas, o los jóvenes ya no quieren ser periodistas, ¿no? Ya la juventudes no quieren hacer periodismo. Y dices, pues no necesariamente, o sea, las juventudes sí quieren hacer periodismo, tanto así que lo están haciendo y están ganando premios, están siendo reconocidos por eso. Por un lado eso, por otro lado también es traer a la mesa las historias de esas personas que ganaron, primero por la historia en sí que traen, que muchas veces son historias que están fuera de las agendas institucionales, fuera de las agendas, o sea, son estas que realmente traen a la luz temas que nadie había visto o que las personas, digamos, como que la habían visto, pero que no querían hablar de ella, pues los pone en el centro y las muestra. Por un lado, y por el otro lado tenemos la historia de los periodistas que lo construyeron, ¿no? Que son gente, por ejemplo, nos ha pasado de repente gente que trabaja para un medio muy pequeño o que es de circulación muy pequeña, pero que la persona tiene toda una historia de cómo se formó como periodista, el trabajo que hace y la pieza que hace es loable, realmente es algo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, realmente, como tú dices, otorgar este Premio Nacional de Periodismo permite visibilizar el trabajo que están haciendo. Nos ha pasado, por ejemplo, uno de los jurados que tuvimos hace 2 años, que de hecho creo que repetimos ahora, tenía historias acerca pues de la violencia que vivían en su sala de redacción, ¿no? O sea, que de repente tenían que quedarse a dormir ahí porque había problemas para poder salir, etcétera. Bueno, todas estas historias tenemos esta oportunidad de hacerlas visibles cuando menos una vez al año con la entrega de este premio, porque nos parece, desde el Premio Nacional de Periodismo, nos parece que es muy importante que mejoren las condiciones de trabajo para los periodistas en México, no nada más con todo el tema que ahora ha habido sobre cuestiones de seguridad social y demás, pero también toda la parte de seguridad en términos de seguridad pública para ellos. No, sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Uno no cuida lo que no conoce, ¿no? Es una realidad, ¿no? Hoy el ejercicio del periodismo a las audiencias a veces parece difuminado entre el ejercicio de muchas personas que comunican, ¿no? El valorar el trabajo de las personas periodistas, porque además estas continuas descalificaciones, ¿no? Del poder político que dan hacia las y los periodistas, digo, no creo que estén exentos de los 1,400 promedio de trabajos que llegan a concursar, incluso de los 100 que llegan a la recta final. Es muy probable que estos trabajos no estén exentos de descalificaciones desde el poder, ¿no? Desde descalificaciones de no, es que atenta contra los intereses de algún político o política, y entonces digan, ¿sabes qué? Todos ellos ya fueron descalificados como fake news, ¿no? Porque hoy las fake news y la CIA son el chivo expiatorio, ¿no? Del poder político. Hoy, si un reportaje o una noticia no es conveniente para este poder, pues lo acusa inmediatamente de una fake news, bueno, en este concepto mal llamado fake news, ¿no? Pero, o ya dicen, es inteligencia artificial, no es mi voz, ¿no? Y se demerita mucho el esfuerzo justamente que hay detrás de personas que analizaron datos, que buscaron víctimas, que corretearon, que esperaron a que un suceso se terminara de dar por días, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Creo que el Premio Nacional de Periodismo es ese contrapeso a reconocer que hay muchas personas en nuestro país jóvenes y experimentadas también que están trabajando
por tratar de retratar una realidad, ¿no? En otro sentido, yo te quería preguntar, a ver, hoy abundan medios, ¿no? Particularmente en el observatorio, pues básicamente, ¿no? Desde de eso lo hemos trabajado, ¿no? Una de nuestras principales líneas de investigación es que hay una abundancia tremenda de medios, ¿no? Por los nuevos formatos, ¿no? Porque hoy una página de Facebook, un fanpage puede ser llamado o se puede llamar un medio de comunicación, un canal de YouTube puede también ser llamado un noticiero, periódico, ¿no? Un espacio de noticias, las decenas de sitios web que surgen día con día, ¿no? Hoy hay una gran variedad de formatos, hay una gran variedad de espacios donde se da la información, ¿no? Entonces, y pues en la convocatoria se dice, ¿no? Bueno, pueden participar cualquier persona, me llama mucho la atención lo que comentaste en un principio, puede participar cualquier persona, sea o no periodista, sino que tenga la inquietud de contar, ¿no? Es decir, pero este trabajo debe de estar inscrito en un medio, ¿no? Y yo pongo en la mesa un tema que me gustaría compartir, que es, ¿qué define hoy a una persona periodista, ¿no? O qué define a una persona que va a respaldar un trabajo de calidad y qué define hoy a un medio. Es decir, estas personas pueden, me comentas el caso, ¿no? De esta periodista que puede trabajar en un medio muy chiquito, que puede estar incluso a lo mejor en un portalito, ¿no? Y haber hecho un gran trabajo, independientemente de que haya 12,000 medios, ¿no? Dedicados a hacer propaganda política. Allá hay un medio chiquito, muy chiquito, que a lo mejor no tiene ni un dominio, pero que hace un gran trabajo periodístico. ¿Cómo definir hoy a una persona periodista o un medio? Fíjate que yo creo que lo dices justo en lo que me platicas, ya estás un poco dando la respuesta, me parece que eso es, al menos yo lo veo así. A mí me parece que la definición tanto del periodista como del medio tiene que ver con el método y tiene que ver con o sea, y el método y tiene que ver, bueno, con los métodos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Es una persona es periodista en tanto hace periodismo. ¿Y cómo lo hace? Normalmente hay un término que les encanta a todos mis compañeros de los jurados, que es el rigor periodístico, ¿vale? Y rigor periodístico tiene que ver con conocer una técnica, ¿no? O sea, la técnica periodística se tiene que conocer, se tiene que conocer los géneros, se tiene que conocer la técnica que cada uno de esos géneros requiere y ejecutar esa técnica con maestría, ¿no? Porque aquí lo que estamos buscando es que realmente sean gente que ejecuta esa técnica muy bien, son muy buenos ejecutando esa técnica y dentro de esa ejecución de esa técnica, pues vas a tener que va a haber transparencia en su manejo, ¿no? O sea, es gente que va a mostrar cómo está trabajando, de tal manera que tú puedes creer en lo que está haciendo. O sea, tú sabes cuáles son sus fuentes, tú sabes que está corroborando las fuentes, que está contrastando fuentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajo lo podemos notar. Ahora, lo cierto también es que ha pasado, por ejemplo, creo que el año pasado nos tocó que hubo un producto, que el producto era interesante, pero que estaba en un canal que era como de una cuestión como de venta de servicios de salud o un rollo así, ¿sabes? Entonces, ahí la verdad es que lo que le demeritó a la pieza, o sea, aunque a pesar de que la pieza estaba hecha por una periodista reconocida y que la pieza estaba bien en términos generales, ahí la demeritó el espacio donde estaba colocada. Y la demeritó en el sentido que no era un espacio que tuviera una vocación de crear información por crear información. Ahí era crear información para promocionar a una, te digo, a una farmacéutica, un tema así, ¿sabes? Entonces, cuando vemos ese conflicto de interés, ahí es donde decimos esto no funciona. Hace rato que platicábamos, decíamos, las piezas son mandadas, las pueden proponer gente común y corriente, pero no es que así que cualquier vecino que haya hecho un video informativo y que lo haya subido puede participar. Normalmente el periodismo es una cosa que se tiene que hacer de manera repetida en el tiempo, ¿no? Es decir, no es una cosa que hoy se me ocurrió que hoy voy a ser reportero y hoy lo voy a hacer y ya, y es una cosa casuística, no. Es algo que es una trayectoria que vas construyendo y que si bien puede ser que hay varios medios ahora que no son medios formales, ha pasado mucho. Ahora tenemos medios que nacieron en digital y que nacieron como pequeños portales chiquititos que no eran como gran cosa y que luego ahora, por ejemplo, han migrado a YouTube y tienen canales de YouTube con miles de vistas, y que es increíble pensar.
de otro tiempo que ibas a tener a periodistas en estos espacios y que además han conseguido financiamientos. O sea, lo interesante es esto, que van creciendo y van consiguiendo financiamientos de convocatorias que luego les inyectan y terminan siendo medios bastante más grandes de lo que fueron de origen, ¿no? Entonces, nos parece, por un lado, que sí, que es posible que tú puedes tener a un medio que al medio lo va a definir qué es lo que hace, a qué se dedica, cuál es su vocación, cuál es su ethos, ¿no? Del medio, para qué está. Ujú. ¿Está para vender o está para, o sea, puede ser que tenga, que lo que haga es informar y bueno, necesita vender publicidad o necesita algunas cosas para mantener ese servicio de información, pero no es lo mismo eso a hacer información para vender o para promover a un candidato o para tal, ¿sabes? O sea, y eso es para la gente que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, es muy evidente cuando la pieza va por un lado o por el otro. Es muy Claro. evidente cuando una pieza está pensada pues para visibilizar una problemática social normal a cuando está hecha para, y además son muy burdas, muchas veces son burdas las que son así de promoción de alguien, se nota fuertísimo de entrada así cómo están apoyando o impulsando a una persona sobre otra o a una compañía sobre otra, etcétera, ¿no? Porque también eso es cierto, hemos tenido piezas que tienen que ver con las compañías refresqueras, con las compañías farmacéuticas, que son compañías que invierten muchísimo dinero en también acercarse a los periodistas y hacer que los periodistas de alguna manera, algunos, no todos, Competirles. hablen bien de ellos, ¿no? Y eso, y entonces dicen, no, pues es que las notas dicen ahí, los periodistas dicen que ellos son el pan de Dios y que pues realmente las regulaciones horrorosas, esos malditos hexágonos que hacen feas las cajas, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pero sí me parece que va por ahí. Ahora, ¿qué pasa con los medios comunitarios? No queremos dejar fuera a los medios comunitarios y es muy importante que aunque sean de comunidades y aunque sean pequeñitos y a veces puedan tener dificultades en términos de realización técnica, si el trabajo es un trabajo, nuevamente decimos, con rigor periodístico, es importante premiarlo y es importante visibilizarlo y no pensar que porque estoy yo en cualquier televisora de cadena nacional, ya mi trabajo va a ser más importante que el trabajo que hizo alguien en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, que en la mesa, en esa mesa donde todas estas mentes terminan valorando un trabajo para acceder a este premio, se termina poniendo a los medios de comunicación que montan este trabajo, ¿no? Si hay alguna discusión sobre estos medios, ¿no? Sí, sí es importante, o sea, sí tiene que quedar claro para la gente que ponga su trabajo, que es importante que el lugar en donde está publicado su trabajo tiene una trayectoria, no necesariamente tiene que ser una trayectoria muy larga, puede ser de un año, pero sí una trayectoria donde se vea que el trabajo que se hace, que la vocación de ese espacio donde está publicado su trabajo es una vocación de informar, es una vocación de hacer periodismo y además un periodismo de calidad, de alta calidad. Bien, oye, a ver, y bueno, es que hablando justamente de también los espacios donde se publica, ¿no? Hoy parte de las crisis del periodismo es justamente el tiempo de atención y de lectura que las audiencias le están dando a los materiales periodísticos, ¿no? Hoy se leen cabezas, solo se leen titulares, se ven videos de un minuto, ¿no? Y hoy hemos entrado, el mercado del ejercicio del periodismo ha entrado en esta difícil decisión de, bueno, llego a las audiencias con calidad de contenido, pero también tengo que llegar a las audiencias con nuevas narrativas que entiendan mi realidad. Mi realidad es que me van a poner atención un minuto y medio porque estamos en la lógica del snackable de TikTok, de los reels de Instagram, ¿no? Y entonces hay periodistas que están transitando a hacer periodismo, periodismo formal, periodismo de investigación, periodismo que trae un proceso detrás, pero este periodismo incluso, no sé si puede existir un periodismo de largo aliento en TikTok, pero bueno, los formatos están, se adaptan a las narrativas, se adaptan con hilos de Twitter. Entonces, tú verías si estas nuevas narrativas y particularmente formatos, tarde o temprano entrarán también dentro del Premio Nacional de Periodismo. Es decir, observarás o verías que en algún tiempo tendrá el Premio Nacional de Periodismo que premiar un TikTok. Probablemente sí, o sea, ahí lo que es muy importante es que cuál es el valor, el valor viene dado por la pieza periodística en sí, ¿no? Si esa pieza periodística cumple con lo que se promete, o sea, con lo que promete el periodismo, que es informar con ciertas características de manera clara, oportuna, ¿no? Transparente,
En fin, yo no vería por qué no tiene que ser eso, ¿no? Y de hecho estaremos muy cerca. O sea, ahorita ya hemos llegado al punto donde ya se han premiado podcasts y no estamos, ¿por qué no?, llegar al punto donde se premie otro tipo de pieza. Hasta ahorita no ha pasado, pero no significa que no pueda pasar. Y la otra cosa que me parece es que todo se enriquece, es decir, es posible y ahí tenemos, pues ahora sí que las audiencias son variadas, son muy, muy variadas. Y creo que hay algunas cosas que se hacen para consumo rápido, pero que también muchas de esas pueden convertirse en puerta de entrada de trabajos de un poquito de más largo aliento. O bien generar otras formas, por ejemplo, ahora en términos de podcasting, se han estado empezando a presentar algunas investigaciones periodísticas, incluso dramatizadas y demás, o sea, como con algunas dramatizaciones y tal, que hacen que, pues, que sea atractivo. O sea, tú lo que vas a estar oyendo, uno de los temas que ahora se han puesto muy de moda en el podcasting en el mundo, no solo en México, es el asunto del true crime, por ejemplo, ¿no? O sea, de todas estas cuestiones acerca de crímenes que se dieron y cómo se dieron y tal, porque, bueno, a la gente le llama la atención. Pero también es cierto que muchos de los trabajos periodísticos también han abordado esos temas, ¿no? Entonces, si bien se pueden abordar esos temas y se pueden mostrar de una manera entretenida que llame la atención de las audiencias y tal, también es cierto que podríamos traer muchos otros temas a esos formatos y con el mismo atractivo, digamos. Es decir, me parece una de las cosas que hemos discutido en años anteriores es que los géneros, no nada más los formatos, pero también los géneros han empezado eventualmente a desdibujarse. Empezamos a encontrar piezas que empiezan en un género y terminan en otro, o que los podías haber puesto en las dos categorías de manera indistinta y podía haber caído en una u otra categoría, ¿no? Entonces también tenemos ese tema con la parte de los géneros, algo que se ha venido discutiendo en el jurado. Hemos mantenido en lo posible los géneros tradicionales, pero sabemos que eventualmente es posible que empecemos a tener ya categorías con hibridaciones genéricas y también categorías con considerando ya específicamente, o sea, formatos ya específicos o plataformas específicas. Mira, bueno, este tema, y bueno, yo creo para ir cerrando un poquito, a ver, desde las universidades, ¿no? Desde las universidades, pues también impartimos los géneros, ponemos estos cinturones, ¿no? En donde decimos, esto es los géneros informativos, son los géneros opinativos, estos son los géneros audiovisuales, y ponemos los cinturones que de acuerdo a los libros de hace muchos años tratamos de ir a nuestras alumnas y alumnos, los vamos ajustando estos géneros. Pero las narrativas hacen que estos, en efecto, los géneros sean transversales. Y ahí entonces para ir cerrando, me gustaría ir como compartir, digo, el jurado está integrado por una diversidad de personas, incluyendo profesoras, profesores, académicos, investigadores desde las universidades. El Premio Nacional de Periodismo está totalmente sustentado o en su mayoría está sustentado por el esfuerzo de muchas universidades al interior del país. Entonces, ¿cuál es el papel que hoy estarían jugando desde tu percepción, el papel que están jugando las universidades para justamente pues orientar el periodismo, por un lado, a estas cosas que vienen, las nuevas tecnologías, ya no sé si llamar nuevas tecnologías presentes, el IA, todas estas cosas que se están dando, y por el otro lado también eh, tratar de acomodar al ejercicio del periodismo y que se vaya adaptando desde el papel de la academia y la investigación, porque pues, nos tomamos un tiempo para investigar que sí, que no es, pero al final, ¿cuál es el papel que están teniendo hoy las universidades en orientar al periodismo y al periodista? Sí, pues las universidades tienen muchas vertientes, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas universidades que tienen sus propios medios, que tienen los medios universitarios, entonces tienen sus radios, que algunas abiertas, otras en línea, otras tienen sus televisoras abiertas y en línea, ¿no? Tienen distintos medios que si bien se hacen, digamos, en el seno de la universidad, tienen una orientación de servicio público. ¿No? Es decir, vemos ahí el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, vemos al Canal 11 del Politécnico Nacional, vemos a TV UNAM, vemos a las radiodifusoras, Radio WAP, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, en fin, o sea, tenemos ahí Radio V en Veracruz, tenemos ahí un conjunto de radios y de televisiones y de otros medios digitales que nacen digitales que se crean, que se gestan dentro de las universidades, ¿no? Por un lado, tanto públicas como privadas. Entonces,
De ahí tenemos un primer nivel que es muy interesante porque las universidades crean información y crean contenidos. Y esos contenidos muchas veces llegan a las audiencias con proyecciones no nada más nacionales, pero también internacionales. Entonces, ese es un primer nivel de donde intervienen las universidades que me parece que es importante reconocer y mostrar. Por otro lado, algo que también es importante, pues decías tú bien, la formación, ¿no? O sea, pues claro, la formación de nuevos cuadros, donde lo que empezamos a ver es que no nada más estamos formando a cuadros de estudiantes de periodismo o de ciencias de la comunicación, pero también se empieza a dar algunas asignaturas vinculadas con la comunicación en otras licenciaturas, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver otras licenciaturas que empiezan a tener, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Diseño, la licenciatura de diseño lleva periodismo y lleva. Sí, o sea, lleva materia específica de eso, que uno diría, pues, ¿por qué un diseñador gráfico tiene que llevar periodismo, no? Pero ahí el interés es el enfoque que le dan para decir, bueno, el diseñador gráfico tendría que poder trabajar con periodistas, tendría que poder generar piezas periodísticas a partir de su ámbito de competencia, que es la parte del diseño gráfico. Entonces, también está esta parte de formación que tiene que ir cambiando también y se tienen que ir adecuando los mapas curriculares y todo este tema de la actualización curricular, que siempre el problema con las universidades es que siempre van un poquito un paso atrás de lo que vaya surgiendo en términos de tecnología y en términos de narrativas, pero creo que ahí el trabajo importante es de las y los profesores en poder hacer las adaptaciones necesarias para que lo que estén trabajando con los chicos sea lo que está pasando en el momento. Otra parte que me parece que es muy importante, lo decías tú, la parte de la investigación, que las y los investigadores siguen trabajando y reflexionando sobre lo que está pasando. Esa es otra parte también donde hay una incidencia, pero también algo que ha sido muy importante en los últimos años, y esto promovido en mucho por la UNESCO, pero que también se está gestando dentro de las universidades, es la importancia que se le está dando al alfabetismo mediático e informacional. Este alfabetismo Mm. mediático e informacional que permite que no importa si tú te vas a dedicar o no al periodismo, tú entiendes de alguna manera cómo funcionan los medios y puedes consumirlos de manera crítica. Yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes que tenemos que pensar como una competencia transversal, como algo que todo mundo tiene que tener por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser ciudadano. Y también ahí, por ejemplo, está todo el tema de las competencias digitales, por ejemplo, ¿no? Las competencias digitales para la ciudadanía, que en Europa están puestas como el DICCOMP. Estas competencias digitales que también se pueden formar desde la universidad ante o con todo el mundo e incluso generar programas formativos para el público en general, permiten también que la gente tenga estas competencias, desarrolle competencias que les permita no nada más consumir de manera crítica los medios digitales, pero también producir materiales para los medios digitales, ¿no? Y esa es una cuestión muy interesante porque entonces abre la puerta. Y lo hemos visto en el periodismo, no todo el mundo estudió periodismo. Hay muchos que estudiaron otra cosa y por aras del destino terminaron reportando, ¿no? Y a veces su área de formación inicial les sirvió para reportar lo que reportan. Hay gente ahora que trabaja en áreas de salud, entonces originalmente fue alguien que estudió medicina o enfermería, pero luego empezó a hacer periodismo y ahora hacen periodismo en salud, ¿no? Y todo ese conocimiento y el bagaje que tienen de su formación como médicos o como tal, pues les sirve para hacer las coberturas y para poder entender de la información, procesarla y ponerla a disposición de audiencias. Entonces, sí me parece que las universidades tienen ahora sí que muchas vertientes de trabajo en la parte formativa, en la parte también, incluso como actores políticos. Las universidades al final son también actores políticos en los distintos estados, tienen un papel particular y también ellos pueden colocarse de una manera, pues, digamos, fuerte en términos de exigir el mejor periodismo que puede tener una entidad federativa, ¿no? No, hombre, buenísimo, ¿no? Las universidades empujan el periodismo y creo que estamos caminando justamente a una transversalización del periodismo en todas las áreas humanas. Como el inglés en algún momento va a ser parte de la formación y AMI creo que Ujú. es el camino, ¿no? Desde luego que así como en la secundaria llevamos metodologías de la investigación, en inglés yo creo que tarde o temprano vamos a tener que estar llevando AMI, ¿no? Ese es el impulso de la ONU. Entonces sí, sin duda debe ser. Yo dejo al último esta pregunta porque es la pregunta más interesada, pero seguramente es la pregunta más interesante para muchos y muchos, que es, bueno, ¿qué hay de los premios, ¿no? Independientemente del reconocimiento, la valoración, ¿no? El que digas, mira, mi trabajo ya está, ser Premio Nacional de Periodismo te acompaña toda la vida en mi currículum, pero ¿qué hay de los premios? ¿Qué están dando?
¿Qué estamos dando? Estamos dando, bueno, primero el reconocimiento, por supuesto, que es el reconocimiento más importante en este tema. Una cosa que es muy importante es que van a ver, si ustedes buscan Premio Nacional de Periodismo México, van a ver un montón de premios, premios que da un grupo, premios que da otro grupo, premios que dan, les digo, industria farmacéutica, premios que dan universidades. O sea, hay como muchos premios, pero este premio en particular es el premio que antes daba el gobierno y que ahora da la ciudadanía, y es por eso es uno de los premios, es el premio más reconocido a nivel nacional en esta materia. Entonces, lo primero es eso, es la visibilidad con respecto a este premio. Lo segundo es una bolsita, que es una bolsita de 10,000 pesos por categoría. Para muchos puede no ser mucho, pero nos parece que es un reconocimiento mínimo y que además puede servirle a la persona que hace periodismo, pues ya sea para seguir haciendo el periodismo o bien pues para otras menesteres que le quiten preocupaciones y que pueda dedicar más esfuerzo a hacer sus piezas periodísticas. Entonces, básicamente es el reconocimiento y una bolsa de 10,000 pesos por categoría. Obviamente, pues si es un equipo de trabajo que ganó esa categoría, pues se repartirá la bolsita entre ese equipo de trabajo. Sí, sin duda, como tú lo dices, ¿no? Más allá de un posible reconocimiento académico que no, que para un gremio precarizado a veces eh, hace la diferencia, pues es una realidad, ¿no? Muchas personas reporteras de repente dicen, bueno, un permisito no me caería mal, ¿no? En estos escenarios donde justamente valorar, ¿no? El esfuerzo que implica hacer un reportaje, hacer es caminarle, es esperar horas, es, bueno, la familia también tiene esa necesidad de comer 3 veces al día, ¿no? Y implica también el ejercicio del periodismo, acompañarse con la familia. Por supuesto que es una realidad que también, sin duda, como lo comentaste al principio, se tiene que valorar. Son personas, son seres humanos que también hoy están contrastados con una inteligencia artificial, ¿no? Que de repente, pues te puede hacer un proceso de generarte una nota, ¿no? En 3 sentencias, pero ese ser humano que está detrás, ¿no? Visibilizarlo. Bueno, sin duda, el Premio Nacional de Periodismo tiene un gran impacto tanto en el ejercicio, en la motivación del periodismo en nuestro país, y es ese esfuerzo, reitero, por humanizar el periodismo. Bruno, te agradezco mucho compartir con la audiencia del Observatorio Mexicano de Medios, que podamos platicar sobre medios, ¿no? Sin duda se pueden quedar en el tintero muchas líneas que se detonan y que caminan en el entorno del Premio Nacional, pero bueno, es un excelente esfuerzo. Te deseo mucho éxito porque vienen 1,400 trabajos por delante, de acuerdo a los augurios. Entonces, pues nada, un trabajo fuerte. Y bueno, pues estaremos pendientes de la premiación y estaremos pendientes también de los resultados y de conocer esas historias, ¿no? Que ganan. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis. Siempre agradezco mucho estas invitaciones, esta oportunidad de platicar con la gente y platicarles sobre este premio. A mí me emociona mucho. En un tiempo, justamente este premio 2023, vamos a empezar a ver las primeras piezas hechas en el contexto de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Entonces va a ser una premiación particularmente interesante porque vamos a poder ver si se está haciendo un uso transparente de la inteligencia artificial generativa o no, qué es lo que están haciendo o qué hicieron los periodistas en este 2023 con esas herramientas que se volvieron, que ya existían, pero que se volvieron populares en 2023. Entonces creo que va a ser también por ese sentido algo muy interesante y sobre todo lo que dices tú es voltear a ver a los seres humanos que nos están ayudando a traer información de manera práctica y de manera lo más sencilla posible a nosotros. Pero ¿para qué nos traen esta información? Pues para que nosotros podamos tomar decisiones y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Para eso es para que yo pueda saber en qué país estoy viviendo, en qué ciudad estoy viviendo y que con esa información, más lo que yo tengo, mi criterio, lo que yo puedo observar, yo vivir en un mejor México. Sin duda, Bruno, pues muchas gracias también a las y los organizadores del Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a esta hoy, mañana, tarde, noche, ¿no? Hoy en estas nuevas formas de entender el periodismo. Cuando nos estén viendo, les agradecemos mucho su participación, vernos y pues nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias. De que un gusto, Luis.